Amén. Amén. Pues Dios les bendiga nuevamente. Proverbios capítulo 13, versículo 24. Dice así, lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Y dice así: el que retiene el castigo aborrece a su hijo. El que lo ama a tiempo lo corrige. Hasta ahí, que el Señor añada bendición a su palabra. Puede tomar asiento. Amén. La Reina Valera dice: el que detiene el castigo a su hijo lo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Amén. Pues bueno, el tema en esta mañana, ya que pues hoy estamos 30 de abril, la mayoría predica y dice, no, pues a los niños, ¿no? Pero el día de hoy vamos a hablar disciplina para nuestros hijos. ¿Por qué? Porque para poder hablar bien de, en este caso, de los hijos, siempre como padres vamos a hablar bien de nuestros propios hijos. Pero cuando se trata de los hijos de alguien más, decimos, aguas, porque el niño, bueno, así pasaba cuando era niño. Mi mamá me decía, ustedes mis hijos son los mejores, o sea, siempre. O sea, pero el fulanito es, en ese tiempo, ¿no? Es medio payasito. La niña es medio, y varios calificativos, ¿no? Y entonces uno como niño se queda con eso y dice, bueno, entonces, pues a pesar de que la niña esto, lo otro, ya empieza a haber una barrera. ¿Por qué? Por la instrucción de la madre o del padre. ¿Por qué? Porque antes de poder decir algo bueno acerca de nuestros hijos, tenemos que disciplinarlos. Y no porque les diga yo, péguenle a sus hijos, porque no, sino las mismas escrituras dice, el que detiene el castigo, y ahí es donde viene lo hermoso. El Señor nos muestra que a través de las Sagradas Escrituras, Él nos instruye a nosotros para poder nosotros instruir a nuestra primer y más grande muestra que tenemos para instruir a alguien. ¿Por qué? Porque cuando nos casamos algún día o tenemos novio, nos estuvimos casados, nuestra pareja ya venía con cierta educación, ¿no? Algunos decíamos, es que no me gusta cómo eres. Ella puede decir, pues también tú esto, lo otro, y pues siempre hay fricciones porque fueron educados de manera distinta. Y empezamos con el primer punto, vienen los hijos. Y entonces mamá quiere educarlos como ella fue educada. Pero papá dice, no, yo quiero educar a los hijos como fueron educados. Papá quiere ser a los hijos como es en su familia, y mamá quiere ser a los hijos como son en su familia. Y ahí es donde tenemos que comenzar a ponernos de acuerdo. ¿Por qué? Porque los hijos no van a ser como es la familia del esposo ni la familia de la esposa, sino que ambos tienen que tomar lo mejor y lo bueno de cada familia para beneficio de generaciones venideras. ¿Por qué? Porque puede ser que en mi familia a lo mejor puede ser que digan, no, la familia del hermano Diego es bien trabajadora. Sí, pero también puede ser que digan, no, pero también son, no sé, son bien borrachos. ¿Tú quieres eso para tus hijos? No, quiero que sean trabajadores, pero no quiero que sean. Pero si papá mismo toma, ¿qué ejemplo va a tomar el hijo? Si papá toma, tarde que temprano el hijo va a decir, ¿por qué toma papá? Si mamá también toma, pues puede ser que el hijo también diga, algún día yo vengo porque mis padres son alcohólicos, pues es obvio que yo también iba a ser alcohólico. Y muchas veces en la escuela lo vemos que las niñas y los niños son el reflejo de su casa. ¿Tiene mucho que ver el carácter de cada uno? Sí, porque no todos los hijos son iguales. Uno es más tranquilo, otro es más tremendo, una es más tranquila, otra es más servicial, otra hace más travesuras. No tiene nada que ver con que, es que nació primero, nació segundo, porque muchos dicen, siempre el primer hijo es el que más dolores de cabeza te da. Pero hay quienes digan, no es cierto, es el último el que más dolores de cabeza da. Pero no, aquí el carácter de cada uno se va formando desde el vientre de la madre. Porque si desde el vientre de la madre, mamá, no le decía al bebé, te amo, te quiero, te cuido, me cuido, en vez de andar poniendo, ¿qué le gusta? Una música clásica, alabanzas, predicaciones, lectura de las escrituras, y la mamá empieza a escuchar, no sé, esa música moderna de hoy, ¿no? Me escucho bien viejita, esa música de reggaetón, corridos tumbados, narcocorridos. ¿Qué es lo que va a empezar a absorber el bebé, el hijo?
empieza a absorber todo eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque desde entonces, de que uno está en el vientre, se empieza a formar el carácter de cada uno. Y hay quien diga que no, pero las escrituras me enseñan que una vez una mujer que se embarazó y tuvo en su vientre, tenía en su vientre, traía mellizos, que en el futuro serían conocidos como Esaú y Jacob. Y dice que los dolores en su estómago eran muy fuertes, que a ella le dolía tanto los dolores, que ella dijo, es bien difícil embarazarse, ya no quiero tener más hijos. Y Dios había elegido a su mamá de Jacob y de Esaú. ¿Cómo se llamaba? Ay, hermano, ¿cómo se llamaba su mamá? Se llamaba Rebeca, ¿recuerdan? Rebeca, fueron tantos los dolores que ella dijo, es muy difícil, duele mucho estar embarazada. Y por no darle importancia al embarazo, mejor dicho, si lo quiere ver de esta manera, en vez de bendecir su embarazo, lo vio como una maldición, porque una maldición sirve para hacerte mal, por eso se llama mal. La sirve para hacerte mal. El embarazo, en vez de beneficiarme, me vino a perjudicar. Dios había elegido a Rebeca para ser la madre de los 12 patriarcas. Y por eso le dijo, ¿sabes qué? Te iba a dar que tú fueras la madre de los 12 patriarcas. ¿Sabes qué? Por haber dicho o al haber pensado que en vez de tu embarazo fue una bendición, te trajo dolores y dolencias, tú ya no vas a ser, y a partir de ahora tu vientre quedará estéril. Y entonces dicen las escrituras que dentro de su vientre decían que había 2 naciones peleando entre ellas: los descendientes de Jacob, el pueblo de Israel, y los descendientes de, ¿cómo se llama el otro hijo? De Esaú, los esaúitas, que siempre estuvieron en lucha con los israelitas, siempre. Y entonces nace el primero, Esaú. Y entonces dice que nació agarrado del talón del otro, ¿no? Llamado Jacob. ¿Por qué entonces ya andaban peleándose en el vientre? ¿Por qué? Si podemos decir que el carácter de los hijos se define a cierta edad. No, el carácter empieza a formarse desde el vientre de mamá. Tiene que ver también mucho los tratos de papá. Si papá va y habla con el niño, con el bebé, con la bebé que me esté gestándose en el vientre, le dice, te amo, o sea, le empieza a demostrar cariño, afecto y sobre todo instrucción en las Sagradas Escrituras, va a ser un hijo dedicado para Dios. El ejemplo más claro, Ana, la madre del profeta, híjoles hermanos, Samuel. ¿No se llama así su mamá de Samuel? Ana. Ana no podía tener hijos, le dijo Dios, dame un hijo, porque fulanita tiene hartos hijos y piensa que yo soy maldita por no tener hijos. Y lloraba y clamaba y fue un día, fue 2, 3, y siempre fue durante mucho tiempo, hasta que un día dijeron, oye, ¿y esta qué? ¿Y esta qué? No, pues viene a ver si Dios le da un hijo. ¿Y qué cree? Dios permitió que se embarazara y dijo, este hijo va a ser para ti. Lo fue, dicho y hecho, nació el pequeño Samuel. Nomás esperó que cumpliera los 2 años, el tiempo que fue destetado, y fue y le dijo, vente hijo, vente. Pues imagínense el dolor de una mamá, ¿no? Quiere estar con los hijos, pero ¿qué le dijo? Vente. O sea, ustedes que ha sido mamá o que fue mamá o es mamá, si ustedes sus hijos ya son grandes, pues recuerde cuando los veía chiquitos, inofensivos, que los tomaba de la mano. Vente, vamos. ¿A dónde vamos? Porque ya se da, muchos ya hablan, otros no tanto. ¿A dónde vamos? Vamos, ¿por qué? Porque a pesar de que eres mi hijo, tú le perteneces a. Y lo fue y lo dejó en la casa de Dios. Y es como si fuera, si decimos que este es el templo y la casa de Dios, como si alguna de las hermanas dijera, hermano, aquí está mi hijo, para que lo eduquen en todo lo que es el conocimiento de las Sagradas Escrituras, el servicio de Dios. Está bien tremendo. Y se empezó a formar el carácter del profeta Samuel. Gran profeta, tremendo privilegio, ungir a los primeros reyes de Israel, poder ungir al rey David, tremendo hombre. Y entonces los niños empiezan a crecer y según dicen hoy día que los primeros 2 años de vida es cuando absorben, y los niños son como una esponja, ¿no? Todo lo que ven, todo se les empieza a quedar. Por lo regular, como estamos inmersos en un mundo de maldad,
¿Qué es lo que van a aprender los niños? La maldad. Si ve que papá o mamá le falta respeto a papá, el hijo ya no va a tener autoridad sobre papá. Perdón, el hijo ya no va a sentir, el papá ya no va a tener autoridad sobre el hijo. Y no porque no la tenga, sino porque mamá se la está restando. El día que mamá le diga al papá, corrígelo, y papá lo corrija, ¿qué va a decir el niño? No, tú no me mandas. ¿Por qué? Porque es cuando papá le dice algo a mamá, la mamá lo menosprecia al esposo. Y entonces el hijo dice, pues si mamá hace eso, pues quiere decir que también yo puedo hacerlo. Pasa igual cuando uno corrige, se porta mal el niño, y si papá regaña, o le va a dar una nalgada, mamá corre y dice, ¿por qué le pegas? ¿No? ¿Por qué le pegas? Es mi hijo, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer el niño? Se va a sentir protegido en mamá. Y entonces, cada vez que pase algo, le está quitando autoridad a papá. Obviamente también para eso se necesita que papá nomás no pegue, nomás porque, estoy aburrido, dale, no. Sino decir, ¿sabes qué? Te estás portando mal. No detengo el castigo sobre ti, hijo. No. Necesito castigarte. ¿Por qué? Porque te estás portando mal. Y la autoridad que nosotros como padres no enseñamos a los hijos a respetar desde niños, nunca vamos a tener esa autoridad sobre ellos hasta que conozcan del Evangelio. Porque ya de grandes van a decir, mis papás nunca estuvieron unidos. Si mamá dice que mi papá es un flojo que nomás llega, trabaja, come, cena, llega, trabaja, come, cena, pues entonces yo también voy a hacer igual. Si papá dice, no, es que tu mamá es una floja, no hace nada, no cocina bien, pues entonces, ¿qué va a hacer el hijo? Pues entonces va a empezar a comparar la comida de mamá con la comida de otras personas. ¿Por qué? Porque a veces papá se encarga de mostrarle sus errores de mamá a los hijos y mamá los errores de papá a los hijos. Y ese es un grave error, porque al hacer eso, los hijos dejan de honrar a los padres. Y recuerde lo que dice uno de los mandamientos, es lo que dejaba de tarea. ¿Cómo dice uno de los mandamientos? A los hijos dice, honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que sean largos los días en la tierra que el Señor tu Dios te da. ¿Quieres vivir largos días? Sí, honra a tu padre y a tu madre. Pero si nosotros como padres no le enseñamos a los hijos a honrar, ¿por qué? Porque a veces ven hasta el ejemplo de uno mismo, ¿no? Pero desafortunadamente nosotros como adultos, a veces nos cuesta trabajo honrar a nuestros padres. ¿Por qué? Porque ellos no nos enseñaron a honrarlos desde pequeños. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Romper con ese molde. No podemos seguir con el mismo molde. No podemos. Tenemos que enseñar un nuevo molde, que es el mismo molde que trae el Señor Jesús. Ahora, muchos papás actualmente dicen, no, es que no le pegues a los hijos porque los traumas. Y es cierto, muchos a lo mejor crecimos con muchos golpes. Papá siempre me pegaba. Ay, hasta miedo le tenía a papá. Y otros todo lo contrario. O sea, no es irse ni a un extremo ni a otro. Otros todo lo contrario. Dicen, no, mi papá nunca me pegó. Y yo creo que, yo soy un ejemplo, yo que está mi papá de testigo. Mi papá muy difícil nos pegaba, ¿verdad? Y ha pasado el tiempo y yo tengo que admitir que creo que me faltó disciplina. Si no me hubiera faltado esa disciplina, probablemente me hubiera evitado de muchos problemas. No es que los hijos aprendan a tenernos miedo, no, sino que aprendan a tenernos temor, respeto, porque si no temen a su padre y a su madre, mucho menos van a temer a Dios. Si a papá y a mamá no le tememos, que los vemos, ¿cómo vas a tener temor de Dios que no lo ves? Ahora, el que detiene el castigo a sus hijos los aborrece. Ojo, y aquí es muy importante, no le des o no le demos todo. Bueno, usted que dice, no hermano, yo tengo mis hijos grandes. Bueno, no le demos todo a nuestros hijos, aún desde pequeñitos hasta grandes. Los hijos a veces están muy acostumbrados a que, mamá, quiero una paleta.
¿Qué hace mamá? Le compra la paleta. Mamá, actualmente, el celular. ¿Qué hace mamá? Al celular. Papá, un ejemplo, ¿no? Papá, esto, lo otro. ¿Qué hace el papá? Es un ejemplo. Por ejemplo, el niño no comió y solamente sabe mamá. Pero como los niños son bien inteligentes, hermanos. Mis hermanos, mis hermanas, son bien inteligentes. Muchas veces hasta son más inteligentes que uno. Ahora, si mamá le da de comer a los hijos y el hijo dice, no tengo hambre porque comí chucherías, porquerías. No tengo hambre. Come. Si no, no te voy a comprar nada. Pero mamá misma ya le quitó el respeto, ya le quitó la autoridad al papá. Siempre va a proteger al hijo. ¿El hijo qué va a hacer cuando llegue papá? Ah, papá no sabe, ¿eh? Papá no sabe, ojo, papá no sabe si el niño comió o no comió. Llega a la casa, papá, ay, oye papá, ¿me compras un dulce? Papá, ¿qué tiene que hacer? Preguntar, ¿se portó bien el niño? Si no pregunta, pero a veces el papá viene muy cansado. Y si no me cree usted, si alguna vez usted es mamá y trabaja o trabajó, sabe que el trabajo cansa. Lo que menos quiere uno que cuando llega a la casa es oír problemas. Entonces, ¿qué hace uno? Está bien, pues vente, vamos. Es más, vamos, te acompaño a la tienda, ¿no? Es un ejemplo. Llega con el niño de la casa y mamá ve y dice, ¿por qué le compraste un dulce? Bueno, uno como papá lo hace de cierta manera, con buen ánimo. Dice, pues es que yo quiero comprar un dulce a mi hijo. Pero no sabe que el niño no quiso comer. ¿Ahí tuvo culpa papá? No. ¿Tuvo culpa mamá? Espérame tanto. Es que ahí es donde quiero ver. Desde ahorita que lo vemos decimos sí, pero si usted es la mamá, usted va a decir, el que se equivocó fuiste tú. Tú porque tú fuiste el que lo llevó. Tú porque tú debiste de preguntarme si había comido. Entonces, mamá tampoco tuvo la culpa, sino esto ya es un resultado de cosas que ya traen del pasado. Papá no sabe respetar la autoridad de mamá y mamá no sabe ni honra la autoridad de papá. Y al no honrar la autoridad de ambos, los hijos aprenden a encontrarnos nuestro talón de Aquiles. Si mamá dice que no, pero papá dice que sí, ¿qué va a hacer el hijo? Va a ir con papá. Y todo lo contrario, cuando papá dice que no, cuando papá dice que no y mamá dice que sí, ¿a dónde va a ir el hijo? Con mamá, al mejor postor. ¿Qué hay que hacer en estos casos? Papá, ¿me compras un dulce? Uno como papá, bueno, yo no estuve en todo el día, yo quiero comprar el dulce. Espérame, déjame, le pregunto a tu mamá. Amor, esposa, querida, como le gusten. Oye, me está pidiendo un dulce. ¿Cómo ves? ¿Se lo compro o no se lo compro? La mamá puede decir sí o no. Si sí, ¿qué tiene que decir papá? Sí. Ah, ok. ¿Por qué? No. ¿Por qué? No podemos decir nomás, sí, pues sí. O sea, sí, sí, pero hay que confiar también en el criterio de la esposa. Y si no, también hay que confiar en el criterio del esposo, de la esposa. Si sí, si fuera mi caso, amor, mi niño dice que un dulce, ¿qué opinas? No. Ah, bueno, está bien. Yo le voy a preguntar por qué. Puede ser que sí, pero ahorita no. Porque si yo le empiezo a cuestionar delante de mi hijo, el día que mamá le diga no a mi hijo y yo no esté, el hijo va a hacer lo mismo. ¿Y por qué no, mamá? ¿Por qué no? Si ya me porté bien. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Si mamá dice en el momento que no, las pláticas, yo tengo que respetar y decir, si tú dices que no, tú sabes. Entonces, ¿quiere decir qué? Que no. Papá, ¿me compras un dulce? Tu mamá dijo que no, hijo. Pero papá, esto que el otro. No, y no es no. ¿Por qué? Solamente tú sabes, hijo. Tú y mamás sabes. Y también la mamá. El día que papá diga que no, también, ¿qué tiene que hacer mamá? Respetar. Y decir, sí, ¿qué dijo papá? Que no. Entonces, que no. ¿Qué dijo papá? Que sí, aunque uno diga no está de acuerdo. Ok, el chiste es respetar la autoridad. Y pones, porque si no, empieza a pelearse mamá y papá y los hijos ahí van a ver debilidad. Y sobre esa debilidad va a venir la maldad. Y ahí es donde los hijos van a aprovecharse para sacar el mayor provecho y hacer lo que a ellos se les da la gana. Un ejemplo, otro ejemplo muy, muy grande, ¿no? El hijo va y le hace maldades y lo ve el papá, va a hacer maldades y ya el papá de repente voltea, lo ve. Llega, oye, ¿por qué te estás portando así? Llega ahí, le pega al niño, una nalgada. Llega mamá, como ella no vio, en vez de ver que
En vez de, por eso hasta tenemos que ver cómo hablamos entre nosotros. En vez de decir, mamá, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué le pegaste? No, mamá, no, todo lo contrario. Ve que atacan a su hijo. ¿Y qué hace? Oye, ¿por qué le pegas? ¿Y por qué le pegas? ¿No? Ahí ya con eso, hermanas, hermanos, ya le estamos quitando autoridad a ¿por qué estás haciendo algo sin mi Tú tienes autoridad, yo también tengo autoridad. No, ok, yo respeto, le pegas, oye, ¿por qué le pegas? Porque a veces nosotros mismos, ay, sí, le pegué por esto, híjole, si yo lo defendí. Bueno, le pegué porque mira lo que está haciendo tu hijo, esto, lo otro. Pero como no, ¿qué puede decir mamá? Ay, no le pegues, porque no solamente eso, hasta entre los que estamos aquí, hermanas, hermanos. Si eso pasa en casa, los hijos van a buscar cualquier motivo para hacer lo que a ellos se les dé la gana y que no lo regañemos. Si usted trae ejemplo, y aquí lo hemos visto más ahora que ahora niños, ¿no? Aquí lo han visto. A mí se me acerca, la otra vez se me acercó Leo, llorando. ¿Qué pasó, Leo? Mi mamá me quiere pegar. Digo, hermana, ¿le quiere pegar? Y la hermana Yasmín se queda callada. Le digo, pues pégale, hermana. Y Leo se quedó. ¿Por qué? Porque a veces nosotros le restamos autoridad a los padres. Y se da mucho en el caso de los abuelos. Si usted es abuelo, usted es abuelo. Ah, bueno, sí, aquí hay abuelos, gloria al rey. Aquí hay abuelos, abuelas. Ay, hermano, ¿cómo sabe? Uy, hermanos. ¿Por qué? Porque viene el siguiente ejemplo. Cuando nosotros, yo hablo de mi ejemplo, y lo he visto no solamente en mí, sino en la mayoría de nosotros, nuestros padres nos disciplinaban a veces. Pero cuando son los nietos, y papá ve que disciplinó al nieto, ¿qué hace papá o mamá? Ay, no le pegues, pobrecito. Si yo hubiera sido en su lugar, a mí sí me hubieran regañado. Y entonces decimos, ¿qué pasó? Es que sí es entendible. ¿Por qué? Porque los nietos es como una segunda riqueza de los abuelos. Pero también los abuelos no le pueden quitar autoridad a los papás. Si se la quitan, ¿sabe qué va a hacer el niño? ¿Por qué? Porque va a venir mamá, va a venir papá. Si el niño se portó mal, va a venir mamá, va a venir papá. Y si el niño sabe, o la niña sabe, que mamá y papá lo van a disciplinar, ¿a quién va a correr? ¿A la abuelita? ¿Al abuelo? ¿Por qué? ¿Qué va a decir al abuelo? No. ¿A mi nieto, a mi nieta? No, no me lo toques, no me la toques. Y entonces, ¿qué pasa? Le estamos quitando autoridad a los padres. Y hermanas, hermanos, no contribuyamos a la corrección, a que no los corrijan. ¿Por qué? Porque detener el castigo no es amor al hijo, es amor a uno mismo. ¿Por qué? Porque muchos papás no le pegan a los hijos y dicen, ay, pobres, los vemos muy indefensos. Sí, es cierto, son indefensos, hay que cuidarnos. Tampoco voy a llegar con un alambre de púas quemado, caliente, y se lo voy a clavar en la espalda. Si es pegarle, pero no es medio matarlo. No. Si Dios mismo no te pasara por pruebas, ¿serías mejor persona? Es necesario que también a nosotros se nos discipline y también nosotros disciplinar a los hijos. Cuesta mucho trabajo cuando ya los hijos ya crecieron. Ejemplo muy grande. Al hijo tiene el celular y mamá dice, dame el celular. Y el hijo hace berrinche, o la hija. Dame el celular. Se tiran, yo lo he visto hasta en la calle. Se tiran. Hasta en la calle a veces la gente, digo, no tiene que hacer. ¿Qué le están haciendo al niño? ¿Qué le están haciendo al niño? No, el niño, hay gente ahí que anda, ni sabe, pero bueno. Y entonces, ¿qué hace el niño? Llora. ¿Por qué? Porque me dice, ay, de veras, deja de llorar, toma. Y le dan lo que el niño quiere. ¿Qué es lo que hay que hacer? Decirle, no, y es, no. ¿Qué va a hacer el niño? Su berrinche. ¿Qué hay que hacer? ¿Sabe qué va a pasar? No puede hacer berrinche toda su vida el niño. Va a estar ahí 10 minutos, 15, hasta sabe privar. O sea, puede ser. Hay niños que lo hacen.
¿Para qué? Porque solamente en ese momento es como, ay, mi hijo, mi hija, ten un ratito, aunque sea 5 minutos. Ajá. Ya nada más. ¿Qué hace entonces? Decir, no, el niño se va a calmar. Ya que se calmó, se le explica. Mira, te lo quité por esto. ¿Quieres el celular? Pórtate bien. ¿Quieres salir? Pórtate bien. Yo qué más quisiera, como padres, uno quiere darle a sus hijos lo mejor, ¿no? Pero necesitas ganártelo. Necesitas demostrarme que me obedeces. Necesitas demostrarme que vas aprendiendo, porque yo entiendo esas rabietas de un niño de 1 año, 2 años. Pero ya tienes 3 años, sigues haciendo rabietas, ¿qué crees? No has aprendido. Y te sigo premiando. El niño, esas rabietas son buenas, son malas. Son malas. No está bien que los hagan los niños, pero lo hacen. Y todavía llegamos y los premiamos. ¿Qué cree que va a hacer el niño? Él no va a venir él conforme crezca, mientras esté con sus papás, va a decir, yo haga o deshaga, me van a seguir dando. Va a llegar ese niño en la adolescencia, mis hermanos, mis hermanas. Y usted ya ha tenido niños o niñas en la adolescencia, lo sabe. Yo fui adolescente, yo lo sabía. Yo sabía cuando era adolescente que sí, iba a tener se iban a enojar conmigo. Y la prueba, no, aquí está mi papá, no me dejaba mentir. Mi mamá terminaba la secundaria, yo me iba al frontón, ¿verdad? Yo me iba al frontón. Y mi mamá me decía, no te tardes. Si te tardas. Y yo decía, sí. ¿Qué pasaba yo? ¿Qué pasaba con la advertencia de mi mamá? Me entraba por un lado y me salía por el otro. Me iba. Mi papá empezó a ir a verme. Yo sentía feo, sí. Pero, ¿qué pasaba? Acaté los 3 años, fue lo que hice. Salí y me iba al frontón, salí y me iba al frontón. ¿Era lo correcto? No. ¿Qué tenían que hacer los papás en ese momento? ¿Sabes qué? Si no sales, olvídate de que quieres permiso, no vas a salir. Papá, pero todos mis amigos, sí, ellos a lo mejor se obedecen en su casa, o a lo mejor sus papás los están mal criando, porque si no los estamos bien criando, no lo estamos criando bien, lo estamos mal criando, y seríamos unos hijos mal criados. Yo creo que la mayoría de nosotros cometimos errores en la adolescencia que decimos, sí, si a lo mejor me hubieran hablado mi papá, mi mamá, me hubieran puesto disciplina, o el día que salí y que me pasó esto, ese día si mi papá y mi mamá hubieran sido más firmes y hubiera dicho, no sales, me hubiera evitado de esto. Me hubiera evitado de esto. Yo lo he visto, hermanos, hermanas, una salida, hermanos. Me tocó con una señorita en una iglesia. La hermana dijo, salía, y un día su mamá le dijo, no vas a salir porque según había portado mal. ¿Qué hizo la hermanita, la jovencita? Pues se salió. Dijo que iba a ir a las tortillas, se fue. ¿Qué pasó? Fue con el muchacho, tuvo quereres con el muchacho. La mamá, ya en vez de decir, ya seguro se fue con él, en vez de ir a buscar a traer, en vez de eso, se quedó, ya se fue, pues ya ni modo. Quedó embarazada la muchacha. Si ella hubiera obedecido, o la mamá hubiera sido más firme y no sale, ¿qué cree? No se hubiera embarazado. No se hubiera embarazado. Si así nosotros ya siendo de 20, 25, 30 años, 40 años, a veces por no salir, nos ahorramos de muchos problemas. Ahí está el claro ejemplo aquí, la fiesta de marzo. Una noche, hace 1 año, creo que fue cuando mataron a ese muchacho, ¿no? En los baños. Ya estaba borrachito. Si él no hubiera salido, no hubiera tomado. Si no hubiera tomado, no lo hubieran matado. A veces decimos, nos dicen, eres el peor papá, la peor mamá. Sí, si me preguntan a mí, yo no tengo temor de que al rato mi hijo me diga, eres un mal papá. Prefiero ser un mal papá de una buena historia. O sea, que al rato diga, sí, pues sí, crecí con disciplina. Mis papás eran rigurosos hasta cierto punto. Me explicaban. Porque nosotros como papás queremos que nuestros hijos sean mejores, ¿no? Pero ¿por qué quieres que seas mejor que tú? ¿Por qué?
porque no nos gustaría que pasen por lo mismo que nosotros hemos vivido. Ejemplo muy claro, muchos de nosotros de niños crecimos con carencias. Queríamos una pelota el día de Reyes, es un ejemplo. Como no la tuvimos, ¿qué hacemos con nuestros hijos el día de Reyes? Les compramos una pelota. Es que no quiero que mis hijos sufran. ¿Y sabe qué? A veces estamos cometiendo errores. Porque el niño, el día que no llega la pelota, se enoja, se molesta. El día que el niño pierde un celular, mamá le dice, ya no te voy a dar un celular. Ya estoy hablando por cuando son más grandes, ¿no? Ya tienen celular. No, yo no te voy a comprar celular. Se le olvida a la mamá, se le pasa el enojo a mamá 15 días. Y a los 15 días, ¿qué crees? Mira, aunque sea sencillito, mira. ¿El hijo se va a preocupar? No, no se va a preocupar. Porque el que detiene el castigo a su hijo, lo aborrece. Cuando nosotros sobreprotegemos a nuestros hijos, no los estamos amando. Estamos demostrando lo egoístas que somos. ¿Por qué? Porque a nosotros la carencia, la falta, el sufrimiento nos ha enseñado a ser personas de bien. Personas que sabemos ayudar a las demás personas. Si me lo preguntan, yo prefiero que mi hijo sea una persona desempleada que viva al día, pero que sea humilde, que ayude, que sea servicial, que un hijo que me estudie una carrera, que gane millones de pesos, millones de dólares con una gran empresa, que sea y que se olvide de Dios. Podrá tener una buena historia, un buen cuento que contar. No, yo de niño sufrí mucho y miren ahora el éxito que ha alcanzado. Ante los ojos de los hombres, pero ante los ojos de Dios, mi hijo, ¿cómo estás? Todos los viernes te vas de parranda. Los sábados sales con tus amigos. Mira, tienes mucho dinero y te has olvidado de tu familia. Has olvidado de dónde vienes. Se le olvida la humildad. Tienes una casísima. ¿Para qué quieres esa casísima? ¿Para qué? A veces decimos, oye, es mucha casa para una sola familia. ¿Qué va a pasar? Va a empezar a pagar con sus propios hijos. ¿Qué va a pasar con sus hijos de él? Al rato fallece y se van a pelear. Ay, la casa es mía, la casa esto, la casa lo otro. Vuelvo a repetirles. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. No, a veces se escucha difícil, pero el día que usted regañe, el día que yo vea que usted le va a dar una nalgada, un manazo, hasta una bofetada a su hijo, no espere, no piense, ay, ya estoy quedando mal ante el hermano. No, yo entiendo. Sí, pues, dele hermano, no hay ningún problema. También, ¿por qué? Porque si el día que también mi hijo se esté portando mal y yo no estoy viendo, o sea, es un ejemplo, y mi hijo va y de repente, no sé, le da una cachetada a una niña, yo no lo vi, pero el hermano Fidencio sí lo vio. Es un ejemplo, hermano, perdón. ¿Qué hace el hermano Fidencio? Oye, no le des una cachetada a la niña. Se va a sentir hasta ajeno, ¿no? Va a decir, no, pues no puedo. Si fuera mi hijo ya le dieron una nalgada, pero no, es que es hijo del hermano. Y yo volteo y veo que el hermano Fidencio está regañando a mi hijo. Y mi hijo empieza a llorar. Me regañó el hermano y no sé qué. Y yo, en vez de volver a preguntar, hermano, ¿qué pasó? ¿No? Nuevamente, ya no digo nada. Simplemente le digo a mi hijo, ya no te juntes con el hermano. Ya no te juntes con él, porque nomás te regaña. Discúlpenme. A mi hijo, hablo al menos, yo creo que de mí, de parte de mi esposa. O no sé si mi esposa está al lado. Pero, es que sí, no, a veces es así, no es que, pero es que no está la esposa del hermano. Ya se ve que es más seria la hermana, ¿no? A menos, pero el día que vean que mi hijo hace algo mal, repréndanlo. No, yo no me voy a enojar. Si usted agarra y le detiene la manita o le hace así, no me voy a enojar. ¿Por qué? Porque yo prefiero que él aprenda la disciplina desde temprano. Porque hay muchos que dicen, no, para eso está su padre, ¿no? Para eso está su madre. Oye, sí, pero tú en vez de corregirlo, exactamente, les digo porque de cierta manera es una familia y les voy a poner el ejemplo. ¿Por qué? Porque muchos dicen, no, yo soy su padre. Y entonces los niños van a la casa de esa familia y hacen lo que se les da la gana. Ahí les doy un ejemplo. Vuelvo a poner mi ejemplo, perdón.
Cuando yo era niño, cuando yo crecí en la familia de mi mamá, allá en la familia de mi mamá, allá sí, mi mamá decía, ahí está Diego, si se porta mal, péguenle. Así le decía a mis tíos. Y que yo decía, no, no creo, porque en casa de mamá Rosita, si me porto mal, nadie me pega, ni mi papá me pega. Pero allá no. Allá una vez espanté a una prima y llegó mi tío, ¿por qué la espantaste? Y mi prima, es que no sé qué y que no sé cuándo. Mi prima no tenía la culpa. ¿Qué hizo mi tío? Agarró, ¡paz! Una patada aquí en las posaderas, ¿no? Y dije, ¡ih! Ya le pegó. Que se voltea y me dice, ¿crees que te vas a escapar? ¡Fum! También en mis pompis. Y yo, pues sí me quedé de las 6 y dije, en ese momento sube mi mamá. Le dije, ahorita va a ver, mi mamá me va a venir a defender. No, ¿qué? ¿Qué pasó? Que se están llevando, míralo, ya está el otro y ya no. Y mi mamá, qué bueno, pégale. ¿Y qué creen? Aprendí a comportarme y a respetar. Entonces yo sabía que en la casa no podía hacer algo porque todos tenían de esta manera a esa autoridad de reprenderme sin llegar al extremo de regañarme solamente como lo hace mamá y papá. ¿Por qué? Porque mamá y papá deciden qué ve, qué come, qué le doy, qué le compro, qué a dónde voy, qué a dónde lo llevo. Las demás familias no. Cuando mi mamá o me portaba mal, ¿qué hacía mi abuelita de allá? Decía, oye, Diego se portó mal. Mira, yo no soy quien para ¿cómo se llama? Se me fue la palabra, para castigarlo. Yo le puedo marcar sus errores y decirle, esto está mal. Yo te digo lo que hizo, tú decides cómo va a ser su castigo. Llegaba con mamá y mamá, a ver, ¿qué hiciste yo? No, pues esto, así toda la cara regañada, ¿no? Pero aprovechaba porque mi mamá era más, no tan dura, más dócil. Y yo decía, mi mamá me va a regañar, pero dentro de una semana se le va a pasar. Y mi abuelita no. Mi abuelita decía, ¿te portaste mal? No te vas a bañar. O te vas a bañar una vez a la semana. ¿Y qué cree? Me lo cumplía. Me lo cumplía. Me voy a bañar. Oye, se está bañando tu hijo. Se está bañando tu hijo. Se portó mal. Quedamos que no te ibas a bañar, ¿no? Y ¡pum! Le cerraba el agua caliente y yo. ¿Qué hacía yo? No, pues ya sabía que sí. Que tenía que tener disciplina. Me ayudó. En el momento lo vi mal. Lo vi mal. Porque dice uno, todos están en mi contra. Ahora que ha pasado el tiempo, digo, ¿cuánta razón tenían? ¿Por qué? Porque me ha enseñado de cierta manera a aceptar mis errores. Me han enseñado a respetar. Yo llego a casa ajena de cualquiera de los que estamos acá. Y he aprendido a respetar. Antes cuando era más joven, llegaba y empezaba a ver qué hay. Y tocaba. Hasta que una vez rompí un espejo. ¿Qué me hicieron? Mi abuelita, ¿qué me hizo? ¿Quién lo rompió? Digo, que lo pague. Y yo dije, pues lo va a pagar mi mamá. No, ¿sabes qué? Me vas a juntar todos tus recreos hasta que lo pagues. Se imaginen lo que es para un niño. Sus recreos, juntarlos para pagar un espejo. ¿Sabe cuándo volví a romper un espejo? Nunca volví a romper un espejo. Vamos a ir a Proverbios. Es que amo esto de Proverbios. Nomás yo me quedé aquí. Proverbios 23:13, de favor. No le pegues, está muy chiquito, está muy chiquita, es una niña. A veces se detienen porque dicen, es niña. Y sí, de cierta manera, pero a veces también por eso las niñas son bien inteligentes, mis hermanas. A veces, dice Proverbios 23:13, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Exactamente. Veámoslo con yo voy a poner un ejemplo muy burdo. Espero y no me malentiendan. Hace como 4 años, 5 años, 4 años, me regalaron un gatito chiquito, ¿te acuerdas? El gatito chiquito me lo dieron. Y ya sabe como los gatitos no saben las reglas del hogar. Llegó a la casa y se metió a la casa de un familiar y se comió 1 kilo, medio. Bueno, se comió bisteces. Llegó y me dijo, ¿sabes qué? Tu mascota se comió mis bisteces. Qué bueno que me dijiste. Le pagué los bisteces. No, hombre, hermano, se agarra el gato y o sea, ahí. Y si usted me pregunta, ¿cuándo el gato se volvió a meter? Nunca más. Ni a esa casa,
ni a ninguna otra. Y le digo, es un ejemplo muy burdo porque me va a decir, pero los hijos no son animalitos. Sí, no son animalitos. Por eso es que a ellos, cuando se les discipline, hay que explicarles el porqué de su disciplina. A veces no lo van a entender ellos, porque para ellos todo es un juego, todo está bien. No, para ellos es una disciplina. Pero también volvemos a lo mismo, ¿no? Hay papás que dicen, no, a mi hijo ni le griten, porque si me pongo como una pantera. No, pues, está bien. O sea, al final de cuentas, al rato tu hijo va a crecer y ni lo disciplina mamá, ni lo disciplina papá. ¿Qué va a pasar? El hijo va a crecer creyendo que todo lo merece. Se escucha mal, pero cuando el hijo tenga 11, 12, 13 años, mándelo a trabajar para que aprenda. Él no va a trabajar por necesidad. Él va a trabajar para que aprenda a trabajar. Que muchos no aprenden a trabajar, ya tenemos 22, 23 años. Ay, tengo que ir a trabajar. No puedes ni ir a una entrevista, compadre. Te da pena. Oye, véndete unas paletas acá enfrente. Es que me da pena. Me da pena vender. ¿Por qué? No, nunca trabajaste. Mándelos a trabajar, que aprendan. Aunque sea, mire, a tirar la basura. No le diga, yo creo que a lo mejor fue un error que también que se cometió cuando era niño. No le diga, trabaja conmigo, yo te pago. Para empezar, ni va a trabajar. Segundo, no le va a pagar lo que es, le va a pagar hasta más. O tercero, va a decir, ¿para qué le pago? Si está haciendo algo que debe de hacer en la casa. Mándelo a trabajar con quien sea, aunque sea a cargar bolsas del mandado. 1, 2 horas a barrer una tienda. Y cuando cumpla 18, 19, 20 años, ya dígale, oye hijo, hay que ir pensando que vas a estudiar, que vas a trabajar, pero no te olvides sobre todo de Dios. De Dios. No quiero hacerte un hombre de bien de acuerdo a la humanidad, sino un hombre, una mujer de acuerdo a la voluntad de Dios. El ejemplo muy claro. Abraham tuvo 2 hijos, Isaac e Ismael. El primero fue Ismael, ¿es correcto? Dice las escrituras que un día estaba Ismael le llevaba 14 años a Isaac, que él era cazador, estaba con sus flechas, y un día de juego, volteó y le lanzó una flecha a Isaac. Lo vio la mamá de Isaac. Le dijo a Abraham, oye, ¿qué crees? Fíjate que esto, lo otro. Has consentido mucho a Ismael, tanto que ya su mamá Agar piensa que el heredero de todo va a ser Ismael. Piensa que va a ser Ismael. Ya menosprecian a Isaac. No lo has disciplinado. Y a Isaac desde pequeño le enseñó la disciplina. No hagas esto, no hagas aquello, esto, el otro. Vámonos porque tenemos que ir a dar sacrificio. ¿Y a quién vamos? Tú haces el sacrificio. Oh. ¿Y por qué no Ismael? Dios estaba forjando el carácter del hombre que Dios quería en la persona de Isaac. Pasó lo mismo con Esaú y Jacob. Nace Esaú, Isaac tenía en gran autoestima a Esaú porque era su primogénito. No, hijo, no te preocupes. ¿Qué hizo Esaú? Y cuando le dio la bendición a Jacob, en vez de decir, bueno, pues ya bendijo a mi hermano, está bien, persiguió a su hermano, lo quería matar. ¿Dónde se rompió esta maldición generacional? Hasta que vino Jacob con sus 12 hijos, y ni aún así. ¿Por qué? Porque ¿qué hicieron con José? Lo querían matar, ¿no? Lo querían matar. No fue hasta tiempo después que aprendieron y dijeron, hermano, estuvo mal lo que te hicimos. Desafortunadamente las enseñanzas más grandes las aprendemos ya siendo ancianos. Ya siendo ancianos decimos, ¿por qué actúa así? ¿Por qué actúa así con mi hermano? Cuando yo no estaba, o sea, ya dijeron, ay, ¿por qué no debimos de haber hecho esto con José? Ya que José estaba en Egipto. Sí, ahí sí ya pensando, ay, ¿por qué lo hicimos? Igual a veces estamos así, ¿por qué fui egoísta con mi hermano cuando era joven? ¿Se me preguntan? Yo cuando era joven era muy egoísta con mi hermano, ¿verdad?
Yo era muy egoísta con mi hermano. Mi papá era, en ese tiempo, pues no teníamos mucha economía. Mi papá era de que días especiales, pues un pan de dulce. Pan de dulce para mi hermano, para Diego. Aunque ellos no comieran pan de dulce. Diego le gustaba mucho el pan de dulce. Llegábamos a casa y también depende mucho del carácter de los hijos y te lo voy a decir por qué. Y entonces mi papá nos compró 2 panes. ¿Qué hacía Diego? Diego en el camino, ¡ay! Una dona. Llegaba a casa ya con la mitad de la dona, me la comía. Y mi hermano no. Mi hermano era como de que, ahorita me la como. Terminamos y decía, oye, ¿te vas a comer tu pan? Y mi hermano, pues sí, pero ¿quieres un cachito? Mi papá, mi mamá me decían, no le quites su pan a tu hermano. Y mi hermano, bien noble, decía, no me lo está quitando, yo le estoy dando de mi pan. Ah, bueno, está bien. Ah, y cuando volvía a pasar, y mi hermano era su pan favorito de él, se lo comía y llegaba, hermano, ¿me das? ¿Qué cree que hacía Diego? Tú te acabaste el tuyo, ¿para qué te lo acabas? Yo era muy egoísta con mi hermano. Yo era muy, muy egoísta con mi hermano. ¿Qué necesitamos ahí? Ahora se me preguntan, ¿debí de haber sido así? No, hoy en día, yo lo he visto mi esposa, trato de apoyar a mi hermano, ayudarle hasta cuando él no me pide. Y no solamente él, ¿verdad? Y yo sé que a lo mejor actualmente cometo errores y trato de ver como una persona ya anciana. Una persona que ve su vida hacia atrás y dice, no debí de haber cometido estos errores. A veces nos hemos enojado con mi mamá, mi papá, mi esposa, así, y digo, ofendemos. No debí de haberme comportado así. Bueno, no pienses como no. Ahora reconoce tu error, pide disculpas y para adelante. Así como Dios se tragó a los egipcios en el mar, así también tú entrega tu pasado y todo lo malo que has hecho. Está enterrado y otra vez vuelve a comenzar. Versículo Proverbios capítulo 22, 15. Lo que decía la hermana Zenaida acerca de los hijos, sí, pero tiene mucho que ver el carácter de los hijos. Si los hijos están acostumbrados o son, ¿cómo le puedo decir? Están malcriados. Cada vez que alguien compre pan de dulce, van a pensar que ellos se lo merecen. Se los digo por experiencia propia, ahorita le voy a decir por qué. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Les he dicho ahorita que mi papá y mamá eran de coman ustedes, ¿no? Y entonces cada vez que compraban papá, mamá, algo así, coman ustedes, la prioridad éramos nosotros. Pero mi hermano, él siempre fue más humilde, más sencillo, más noble. Yo no. Yo sé que yo era muy soberbio, muy altivo, muy orgulloso, muy, no sé cómo se puede decir. Yo muchos, si actualmente todavía puedo hacerlo, pues era aún peor. Y me acuerdo que en ese tiempo en la familia hubo el primer celular touch, hace como muchos años. Y entonces yo pensé que al ser el único celular touch en la familia, pensé que yo me lo merecía. ¿Por qué? Porque a mí siempre me decían, pues aunque los demás no coman, pero que coma Diego. ¿Y qué pasó cuando no me lo dieron? Oh, sorpresa. Me enojé. Dije, es que no, ese celular me correspondía a mí hasta que me dijeron, pero ¿por qué crees que te corresponde? Y la respuesta fue, pues es cierto, ¿por qué no? A veces los malacostumbramos siempre, como dice, no está mal hacer eso, no está mal, lo mal está acostumbrarlos a eso. ¿Por qué? Porque el día que no haya para comprar pan, se van a enojar, porque no hay pan de dulce, se va a enojar. Ay, pues aunque se hubiéramos traído nada más un bolillo sin pan de dulce. No, también tenemos que enseñarles también a que ellos tienen que aprender a valorar cuando hay, como cuando no hay. Efesios lo determino, capítulo 6, versículo número 14. La niñez es una etapa muy bonita para ambas partes, para los hijos como para los papás.
Porque los hijos sí se van a acordar de la disciplina, pero también se van a acordar de los juegos. Depende cómo crezcan en su vida. Y vuelvo a repetir, la niñez es una etapa en la cual es muy bonita. Eso va a marcar mucho la etapa de adultez de los hijos. Ojo, la adultez, no la adolescencia. La adolescencia es una vida totalmente extraña que viven nuestros hijos y que nosotros mismos hemos vivido. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, ya de grandes, nos acordamos más de nuestra infancia que de la adolescencia. Con cariño. ¿Por qué? Porque la adolescencia decimos, uy, época de... Nos acordamos como época de, decimos, híjoles, cuántas tonterías hice de joven. Hacía esto. Sí, sí. Pero no es una etapa, la recuerdas como una etapa chusca, de errores, de equivocaciones. Pero la etapa bonita es la etapa de niños. La etapa de niños uno recuerda y dice, híjoles, me acuerdo cuando se reunía papá, mamá, los abuelos, los tíos. Jugábamos entre todos. Desde nuestro punto de vista no había problemas. Pero desde el punto de vista de los adultos, los problemas siempre han existido. Y los adultos recuerdan la etapa de los niños, de los hijos. Una etapa bonita, ¿por qué? Porque es una etapa, hermanos, que nunca vuelve a regresar. Esta etapa, si usted tiene niños chiquitos, si tiene usted niñas chiquitas, o los tuvo, las tuvo, espero que lo haya valorado, o valórelo, instruyendo y corrigiendo. ¿Por qué? Porque es una etapa que nunca va a volver. Jamás va a volver a tener a sus hijos en esta edad, en esta etapa en la que las tiene ahorita. Por ejemplo, Diego ahorita tiene 3 años. ¿Sabe cuándo vuelve a tener 3 años? Nunca más. Veo las fotos, los videos de cuando él estaba recién nacido y digo, ¿dónde está el niño recién nacido? Y cuando él cumpla 5 voy a decir, híjoles, me acuerdo cuando aprendías a hablar, cuando te hicimos la fiesta, tu primera fiesta de cumpleaños. Y cuando él llegue a la adolescencia vamos a decir, ¿dónde está ese niño que me obedecía? ¿Dónde está esa niña que decía, mamá, yo quiero aprender a cocinar? Ahora no quieres cocinar, te quieres ir con tus amigas. Ahora, ¿dónde está ese niño que decía, yo quiero ser maestro, yo quiero ser doctor? Ahora no, ahora ya quiere ser influencer. No. Eso ayuda para que los hijos aprendan a honrarnos. La honra va ligada al respeto. Pero un ejemplo muy grande de la honra es José. José el soñador, el mismo que hablamos hace rato. ¿Usted cree que él honró o no honró a sus padres? Sí. Pero llegó un punto en el cual él llegó a ser el líder de Egipto. Sí, Faraón estaba por encima de él, pero quien decía que iba a ser el Faraón era José. Faraón iba a ir para allá. Oye, José, ¿estará bien si voy para allá? Sí, Faraón, ve para allá. Bueno, José llegó a un punto en el cual llegó sus hermanos y sus hermanos le dijeron, José, nuestro padre Jacob, tu siervo, he aquí está la puerta. ¿Qué tenía que hacer como José? Lo correcto era decir, no, mi padre no es mi siervo, todo lo contrario, yo soy siervo de mí. Pero no dijo eso José. ¿Qué hizo José? José no dijo nada, simplemente aceptó. Su silencio era aceptar que sí es cierto, ahora yo soy el virrey, y aunque él es Jacob, pero a pesar de ser Jacob, a pesar de ser Israel, tiene que venir ante mí. Ahí no honró a su padre. Y entonces los días en esta tierra Dios se los acortó. Y de hecho José fue el primero de los patriarcas en morir. El primero de los patriarcas en morir. Ahora, todo esto ¿por qué? Porque también Jacob había criado a José como le dio tratos especiales a José. Cuando José aprendió la sumisión al ser esclavo en Egipto, pero cuando recordó y otra vez estaba como el líder de Egipto, dijo, pues acá estoy el favorito de mi papá. Y es lo que pasa con muchos hijos. No aprenden a honrar a los padres porque nosotros como padres les hemos enseñado a no honrarnos. Nosotros como padres, ya de cierta manera, nos cuesta un poco más de trabajo porque bien dice un dicho, árbol que nace torcido,
jamás su tronco endereza. Sí cuesta mucho trabajo honrar a nuestros padres cuando ellos no nos enseñaron a que tenemos que honrarlos o cómo honrarlos. Cuesta mucho trabajo, porque ya estamos adultos, ya estamos grandes. Pues bueno, tenemos que instruir a los niños para que ellos nos honren y nosotros tratar de honrar lo más que se pueda también a nuestros padres. ¿Por qué? Porque dice, hijos, obedeced en el Señor a nuestros padres. Honrar a nuestros padres es reconocer que ellos tienen autoridad sobre todo. Ellos te dieron la vida, sea como sea, te vistieron, te calzaron, te dieron de comer, te dieron un techo. Pero aunque sea como sean tus padres, ellos tienes que reconocer que ellos son tus padres, que no eres más que ellos, así de sencillo. No eres más que ellos, porque sin ellos ni siquiera estarías aquí. Pero dice, en el Señor. ¿Por qué? Porque la honra no viene con la obediencia. O sea, sí, pero en el Señor. Si papá le dice al hijo, no hay dinero, échame la mano y vamos a vender Coca-Cola, Ahí está los hijos del Chapo, ¿no? Los conocidos como los chapitos. Los chapitos, ¿no? Honrarán a su padre, sí, pero están haciendo las cosas mal. Lo honran, sí, pero están haciendo las cosas mal. Porque esto es justo, ¿qué? Obedecer en el Señor a vuestros padres. Dice, obedecer en el Señor a nuestros padres. También hay que reconocer que a veces papá y mamá se equivocan, pero tiene que ser de acuerdo a las escrituras. ¿Por qué? Y también el otro lado de la moneda, que a lo mejor, si usted no me ha puesto atención, se va a confundir. Se va a confundir y decir, a ver, hermano, ¿todos obedecemos o no obedecemos? Porque yo les puedo decir, hermanos, si hubiera hecho caso a mi papá, ni siquiera estaría aquí predicando. Que mi papá me decía, ponte a estudiar. Mi mamá misma me decía, ponte a estudiar, trabaja, ponte a estudiar, estudia, entra a una escuela. En vez de andar yendo a la iglesia todos los días, ponte a estudiar, ponte a trabajar. Si yo les hubiera hecho caso a mis padres, hoy no estaría aquí. Nunca me hubiera preparado el Señor para el matrimonio y sería a lo mejor, si así siento que me falta para ser una pareja que mi pareja merece, me faltaría aún más. Ya hasta me hubiera separado de ella. ¿Y quién pagaría los platos rotos? Mi hijo. Mi hijo sería, pero gracias a que no los obedecí porque sus pensamientos no estaban en el Señor. Hoy el Señor me tiene aquí. Por eso dice obedecer en todo a sus padres, en el Señor, porque esto es justo. Versículo número 2. Y dice, honra a tu padre, y ahí viene la diferencia, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Si tú honras a tu papá y a tu mamá, vas a vivir largos días. Para muchos es una bendición, para otros tantos no, porque dicen, no, hermano, yo no quiero ver a mis familiares morir. Pero seamos sinceros, el que más vive es el que más honra, y el que más corta es su vida. ¿Por qué era tan bueno y murió tan joven? Sí, era tan bueno, pero tú no sabes cómo era con sus papás. ¿Quieres vivir poco? No honres a tus padres. ¿Quieres vivir más? Honra a tus padres. Versículo número 3. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. De larga vida sobre la tierra y te vaya bien. Pero ir bien, no es, vuelvo a repetir, puede ser en lo material, pero no siempre va a ser así, hermanos. Por eso es que se escucha, vaya la redundancia, pero dejen que sus hijos, que sus hijas sufran. Dejen que sufran un poco. No les va a hacer daño que sufran. Si un día no tiene zapatos el niño porque ya lo raspó, no le compre zapatos luego, que aprenda. Que aprenda a que, hijo, no hay dinero. A veces papá y mamá se endeudan para comprarle unos zapatos al niño. Pero dice, pues nada más tiene un agujero. Pero como el hijo no valora eso, vuelve a correr, en 2 semanas se los gastó, y lo digo porque así era yo. ¿Por qué? Porque si el niño rompe los tenis y al día siguiente va y le compra, ¿qué va a pasar? No, hombre, hermanos, va a agarrar, eso no importa, mañana traigo tenis nuevos. Hasta va a haber hijos
tremendos, se los digo, hermanas, no se imagina cuántos chamacos he tratado. Hay hijos que hasta lo hacen a propósito porque como no les gustaron los tenis, ellos mismos lo rompen. ¿Para qué? Para que le compren los que él quiere. Ah, ya ves, no hubiera pasado esto si me hubieras comprado los que te dije. Es un ejemplo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Déjenlos que son, no hay que y realmente no tienen dinero, dijo, pues, ay, ¿cómo voy a ir con zapatos rotos, mamá, papá? Por eso tienes que cuidar tu ropa, tu uniforme, tus zapatos, tus tenis. Te digo que no corras y corres. A todo lo contrario, te digo no corras y como si te dijera corre. No, ¿sabes qué? Darles también tiempo de calidad. El primer tiempo de calidad con los hijos es en oración con el Señor. Enseñémosle a los hijos a orar en la comida, por los alimentos. Si no se hace desde ahorita, desde pequeños, de grandes, si usted conoció al Señor ya siendo grandes, nos cuesta. A veces comemos, híjole, la oración. Porque no estamos, bueno, yo lo digo por mí, a veces me ha pasado. Exactamente. Lo hemos visto aquí cuando hemos hecho los cultos de comida. A ver, hermanos, pensamos a hacer la oración. Nunca falta la mano que... Creo que no me vieron. Sí. Enseñémosle a los hijos a orar por los alimentos. Porque si no, de grandes cuesta mucho trabajo. Cuesta mucho trabajo. Enseñémosle a los hijos a ofrendar. Aunque sea 1 peso, 2 pesos. Usted lo ha visto acá. Diego ve que a veces yo no tengo dinero para ofrendar. Y él a fuerzas quiere dinero. Ahí me ven mis 2 únicos pesos, toma, los ofrenda. Y digo, bueno, me da gusto. ¿Por qué? Porque cuando él crezca, él va a saber ser dadivoso, algo que yo no fui. Exactamente, ayudar. Yo no fui dadivoso, yo no fui. Hay mamás que dicen a los niños, te compro unas papas, pero cómetela rápido para que no vea fulano sultano. No. ¿Sabes qué, hijo? Te compro. ¿Quieres papas? Sí. ¿Te las puedo comprar ahorita o al rato? Cómetelas. Si te voy a comprar, le tienes que dar a los demás. Aunque te toque 1 o 2 papas. 1 o 2 papas. Pero mamá, es que no le quiero a los demás. Pues entonces espérate a la casa. Exactamente, entonces espérate a la casa. Pero si tú, tienen que aprender que todo lo que hagan trae consecuencias. ¿Por qué? Porque todo lo que hagan tiene que traer consecuencias, para bien o para mal. Y no por otra cosa, porque nosotros mismos lo hemos vivido. Hoy en día una decisión que nosotros tomamos como adultos repercute. Para que nuestros hijos aprendan a tomar buenas decisiones, hay que empezarles a enseñar a tomar decisiones desde pequeños. Instruirlos a que lean. Porque de grande nosotros que no leíamos la Biblia de niños, no leemos. Nos cuesta trabajo, leemos, nos dormimos. Pero si a los niños se les empieza a instruir desde pequeños, nos estamos aprendiendo nosotros. Porque tú que no estás habituado a leer, tienes que leerle a tus hijos. Y ellos lo leen. Ay, otra vez cuéntame esa historia, mamá. Otra vez historia, papá. Enseñémosle también a los hijos a manejar su economía, a no gastar lo poquito que les puede dar uno de domingo. Muchos papás que les dan domingo a sus hijos, otros el día de su cumpleaños les da dinero, otros les dan para el gasto de la escuela o a la semana. Valora tu dinero, hijo. Hay hijos que no, hay hijos que no. ¿Por qué? Yo aprendí eso cuando vivía en Ecatepec. Mi mamá me daba para mí para gastar 1 peso. 1 peso. Gracias a eso aprendí a cómo administrarme y ver la manera de comer en la escuela. Ahí me ven al hermano Diego moviéndose, tramitando una beca para que me dieran en la cafetería alimentos. Como una beca. Y era uno de los 2 que me daban alimentos, o sea que yo iba a la cafetería y pedía lo que quería. ¿Pero por qué? Porque yo tuve que verla y seamos sinceros. Nosotros los que estamos aquí, si alguna vez hemos padecido, ya siendo grandes, sí o sí, aunque sea le digo porque lo he vivido. Vamos con el de la verdura y le decimos, oye, ¿no tendrás un jitomatito que me regales? Aunque sea de esos que están ahí flojitos. Aunque sea de esos flojitos. ¿Por qué? Porque sí o sí tenemos que. Pero los niños, como nunca crecieron así, por eso digo, es bueno que de cierta manera les enseñen a sufrir un poquito. No con eso digo, llévenles una vida de dolor, cárguenles todos sus pesos, que ellos sean los que nos mantengan. No, tampoco. Porque el deber del papá, de papá y de mamá, es proveer a los hijos. Es nuestro deber. Es nuestro deber. Si nosotros hacemos que nuestros hijos nos mantengan a nosotros, ¿qué cree?
no vamos a dejar que nuestros hijos avancen. En vez de hacerles de ayuda a nuestros hijos, vamos a hacerles de carga. Versículo número 4 y termino. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Márquenles sus errores a sus hijos. Si usted no se los marca, se escucha raro porque a mí, mi papá está testigo. Él varias veces me ha dicho, hijo, aquí la está regando, hijo, ya. Duele, pesa, porque no te gusta que te marquen tus errores. Uno hasta puede decir, ¿y qué? ¿A poco usted los ha hecho? Pero, si no te los dice mamá y papá, si no los aceptas de ellos, menos los va a aceptar de otras personas. Menos de otras personas. Y en vez de valorar tu familia, la empiezas a despreciar. Aceptas más el consejo de otra persona que de tu propia familia, aunque te den el mismo consejo. Dices, ay, cuánta razón tiene la vecina. Pues te dije lo mismo yo hace 2 meses. Ay, sí, pero es que ella ay, es que ni me acuerdo. Sí, ¿por qué? Porque no valoramos a la propia familia. Vamos a ir dejando esto por acá porque llegamos hora y cuarto. Entonces, cierre sus ojitos y yo creo que vas a necesitar una segunda parte, ¿verdad? Y una tercera, y una cuarta. Entonces cierre sus ojitos y vamos a orar por los niños, por nuestros hijos, aunque ya tengan 50 años, usted ore por sus hijos. Y no solamente eso, sino también por los hijos de sus hijos. Hermano, pero mis hijos están chiquitos. No importa. Va a orar por gente que a lo mejor tan ni nace. Pero todo eso se nos es tomado en cuenta. Bendito Padre, bendito sea usted, oh Señor. Grande y misericordioso es su voluntad. Le rogamos, Señor.